agradezco siempre por la presencia y por la paciencia a Pancho Díez Canseco para hablar de temas que tienen que ver con la historia del Perú y con el futuro del Perú. Lo comento siempre, Pancho, tú eres algo mayor que yo tengo 48 años, he vivido la época más triste de la historia del Perú, que ha sido la década de los 80. Pero hay muchísimos chicos que nos están escuchando a esta hora, a las 8 de la mañana por 20, con 20 por Capital, que no saben qué pasó en los 80, ni con el terrorismo del MRTA, ni con el terrorismo de Sendero Luminoso, que no saben quién fue Manuel Guzmán, que no saben quién fue Peter Carneda Schulte, Laura Zambano Padilla, no saben quién fue la camarada Miriam, la camarada Nora, no saben quién fue la Iparraguirre, no tienen idea quién fue Rincón Rincón, no tienen idea quién fue Serpa, ni cómo mataban, ni cómo moría gente. No saben nada. Esa es la gran masa de chicos. Hay otros que están medios equivocados, social confusos le llaman, o inoculados con el virus de los comunistas y los socialistas. Y hay otros chicos que ni saben ni quieren saber. Esa es la realidad tristísima en el Perú. Si fueras tan amable, si le tuvieras que explicar a tu nieto qué cosa fue Sendero Luminoso y el MRTA, Francisco Díez Canseco, muy buenos días, tu opinión importa. Buenos días, Philip, gracias por la invitación. Si yo le tuviera que explicar a mi nieto, y trataré de explicarle a tus muchísimos oyentes jóvenes que efectivamente no se acuerdan, no recuerdan, no vivieron lo que pasó, yo los sintetizaré en lo siguiente. Sendero Luminoso, en su momento más alto de daño, de sangre y de terror en Perú, fue sindicado como el movimiento terrorista más cruel y sanguinario del mundo después de los polpotianos de Camboya. Los de Camboya, otro movimiento comunista como Sendero Luminoso, asesinaron cuando llegaron al poder en ese lejano país asiático a 6 millones de personas. No estamos hablando de 6.000 ni de 60.000, 6 millones de personas. Sendero trajo la muerte a unas 30.000 personas. Yo no creo en las cifras Bamba de la Comisión de la Verdad, que como tú sabes fueron proyectadas en base a un sistema que se utiliza para detectar los cardúmenes de anchoveta, y ellos los convirtieron en muertos. Pero acá el tema central es ese. Este movimiento genocida le hizo un tremendo daño al Perú, no solamente los muertos, la forma en que mataban a la gente. Cuando entraban a un poblado en la sierra, ellos asesinaban a los notables del pueblo, el gobernador, el que tenía 2 vaquitas y cosas por el estilo. ¿Y cómo lo hacían? Los llevaban a la plaza de armas y ahí les cortaban las orejas, les cortaban las lenguas, les sacaban los ojos y después lo ejecutaban después de torturarlo. Ese es el tipo de gentuza que se ha metido a la cárcel y que ahora está saliendo tan moronda como lo había Peter Cárdenas, asesino del general López Albújar, secuestrador de Héctor Delgado Parker. Fue el que intentó la recuperación de Lucero Cumpa, su adláter. Matando a 4 policías. Matando a 4 Cuando policías. Secuestran a Héctor Delgado Parker, asesinan a su chofer, que es tan padre como Héctor Delgado Parker, que tiene a sus hijos tan traumatizados como Héctor Delgado Parker, porque Héctor Delgado Parker, una vez que queda libre, se muere al poco tiempo por los traumas de guerra. Y por otra cosa, Julio, acuérdate, cuando Cárdenas y este equipo siniestro secuestraron a David Bayón, el minero, y lo mataron unos 2 meses después, encontraron el cuerpo y el hombre pesaba 40 kilos menos. Ellos, a un amigo mío que lo secuestraron, lo tuvieron encerrado en Barranca, en su cárcel del pueblo, que era una jaula de gallinas. Amúncar, presumo. No es Amúncar. Bueno, pero Amúncar uno de los tantos. Era un hombre que tenía una constructora, era un padre de familia como cualquier hombre joven de 40 años. ¿Murió desangrado? Que el tipo, a la hora que lo van a atacar, intenta escaparse, le meten un balazo en la pierna, ni lo curan, lo dejan tirado, aparece una playa en un hueco pesando 20 kilos menos. O sea, eso es lo que hacía el MRTA y Sendero Luminoso. Cuando tú hablas de caseríos y de centros poblados, asesinaban de manera absolutamente sangrienta y terrorífica, porque el terror y la sangre generaba pues una reacción en el ser humano. Si le han cortado la cabeza a tu padre y te dicen o te vienes conmigo o mato a tu madre, y tú eres un chico que tiene 12, 13 años, ¿qué haces? Así es. Eso es lo que hay que recordar. O sea, además, el segundo tema central,
¿cuál es el proyecto político de esta gente? Instaurar lo que ellos llaman la dictadura del proletariado, que no es otra cosa que una cúpula integrada por ellos mismos que elimina todas las libertades públicas. Tú y yo no podríamos estar dialogando aquí, en primer lugar porque ya nos habrían mandado al paredón, pero en segundo lugar porque no habían radios libres. Yo recuerdo mucho, como ejemplo, una entrevista que le hice al presidente del Consejo por la Paz de la Unión Soviética en la época dura del comunismo, y cuando me senté a hablar con él, se acercó su asesor, que era de la siniestra KGB, a decirme que la forma de la entrevista es que yo tenía que darle a él las preguntas y él me contestaba por escrito en televisión. Ese es el tipo de libertad que hay en los países totalitarios y comunistas. Eso es lo que esta gente quería traer al Perú, supuestamente para construir la justicia social. En tercer plano, el daño económico que se le hizo al país, miles de millones de dólares perdidos a raíz de esto que ellos llaman, o los caviares llaman, la guerra interna, que en realidad fue un conflicto generado por una minoría de minorías, no más de 3 o 4 mil personas, pero que le hizo un tremendo daño al Perú. Esta misma gente reciclada es la que hoy día encabeza a los antimineros, la que se ha infiltrado en Tía María, la que ha estado presente en Conga y la que ahora está generando muertos, heridos y la paralización de un proyecto importantísimo como el de las Bambas en Apurímac, que cobra renovada importancia por lo que llaman ahora eufemísticamente la desaceleración de la economía, que no es otra cosa que un proceso recesivo, consecuencia, entre otras razones, de que esta gente ha paralizado la inversión minera en el Perú. Se reciclan, ahora se vuelven a mí a veces ya me da hasta cólera cuando escucho que lo que falta es diálogo y que lo que falta es explicar el estudio de impacto ambiental. Este no es lo que se está viendo con la antiminería. No es un problema ni ecológico ni técnico, es un problema político. Cuando el señor, y le estoy diciendo señor maldito, de Serpa Cartolini, tomó el sindicato de Cromotex, que era una empresa textil, el problema no eran las horas sombra, ni las condiciones de salubridad, no eran las horas extras, ni si la tinta te caía mal en la mano, o si estabas con mascarilla. No era así. Era un problema político. Ellos comenzaron infiltrándose en el MRTA, en los sindicatos. Cuando los señores de Sendero Luminoso, le voy a decir señores, comienzan su lucha política, comienza en el año 68-69. Abimael Guzmán va a la Universidad de Huamanga. Y entre los chicos de la Universidad de Huamanga le pusieron un apodo que le decían shampoo, porque te lavaba la cabeza. La primera acción armada es en Chuchi, en un pueblo muy pequeñito, muy chiquitito de Ayacucho, para las elecciones del año 80. Hasta que comienzan a matar y matar gente, ellos desarrollan una estrategia política llevada a la insurrección, al levantamiento en armas y al asesinato, o selectivo como el del MRTA o masivo como Sendero Luminoso. Pero terrorismo es terrorismo. El problema no era si las elecciones o las actas de Chuchi estaban bien hechas, o si convenía Belaúnde, o si convenía Villanueva del Campo o Barrantes. Ese no era el problema. La pregunta que le hago a Pancho Vázquez-Canseco, ¿cómo enfrentar el problema hoy? El problema no son los derechos humanos, ni el problema es la ecología, ni el problema es la libertad de expresión. No es siquiera un problema de moralidad, es un tema ideológico. ¿En qué parte me equivoco? Así es, totalmente de acuerdo contigo, Filipe. Yo le dije esto, mira el cinismo o la hipocresía de esta gente. En un debate que tuve con el ex cura Marco Arana, yo le dije, mire, señor Arana, usted es comunista. Y me contestó, usted me está ofendiendo. O sea, son lobos que quieren ponerse piel de cordero para esconder sus verdaderas intenciones. Y entonces el sistema o la forma mediante la cual ellos pretenden amparar su ausencia de argumentos para defender las tesis políticas que defienden en casos de orden técnico, como el caso de Tía María, es: señores, nosotros defendemos la ecología. El presidente Lazauer ha violado las normas y tiene una denuncia penal. Entonces yo le dije, mire, señora Arana,
yo lo acompaño a usted a meter preso al presidente de las órdenes si hay que aplicarle todo el peso de la ley. 8:30. Pero eso no justifica la paralización de un proyecto que es de interés para todo el Perú y que además se puede realizar sin afectar al Valle de Tambo. Perdón, es probable... Pero, como tú dices, es política, no es un tema ecológico o de derechos humanos. Es probable que de propia mano Abimael Guzmán nunca haya matado a nadie. Y que es probable que Polay de propia mano no haya matado a nadie. Y este Abimael chiquito, que es Arana, ¿no es cierto? Tiene la desgracia de no ser carismático. Bueno, felizmente, porque el tipo se las trae. Pero Marisa Glave, pero Verónica Mendoza, son tan guapas y tan bonitas como Marisa de Río Leca. Y la camarada Nora Augusta Latorre, la primera esposa del señor Abimael Guzmán, era una mujer muy guapa, clase mediera, muy guapa y muy suave. Dice a Carlos Tapia lo votaron de Sendero Luminoso porque quiso meterse pues con Nora. ¿No sabías esa historia? Bueno, por supuesto que sé la historia, que le servía el trago a Abimael Guzmán. Bueno, lo votaron también de la Marina y lo votaron de Sendero. Es un tipo que hasta ahora no encuentra su sendero ni siquiera luminoso. Pero eso sí integró la Comisión de la Verdad. Ah, pero por supuesto. 8:30, pausa, regresamos con Javier Descanseco. ¿Qué sabe? Pancho Descanseco. Con Pacho Descanseco. Javier Descanseco, asumo que en paz descanse. Asumo, ¿no? Y lo espero, yo tengo fe en Dios. ¿Era familia tuya directa? Sí. Yo soy muy amigo de sus sobrinos. Y él que... Javier Descanseco, no voy a decir que es sobrino, ¿no? Que era ateo. Le decía a sus sobrinos en su leche de muerte a su hermana. Un ateo, dice, Dios no me ha querido. Es como Nietzsche, pues, Dios ha muerto. No puede morir quien no vive. ¿No es cierto? ¿Eso dijo Javier? Javier. Dios no me ha querido. Bueno, un hombre muy traumatizado con la polio. Correcto. Pero yo creo que Dios ha de juzgarlo a él. ¿No es cierto? No los hombres. 8:32, pausa, regresamos. Son 8:37. ¿Qué saben los papás para poder contarle a los hijos sobre el terrorismo? El 33% de los votantes tienen menos de 30 años y así el porcentaje se va achicando. Pero también yo le comento a la gente y te comento a ti, Pancho, los chicos que tienen 25 años, hace 7 años, salen del colegio a golpe de 3 de la tarde, huevean, voy a hablar bien claro y crudo, en la puerta del colegio, se demoran en llegar a sus casas como 1 hora, llegan a golpe 4, no hacen las pocas tareas que tienen que hacer, se ponen a ver Esto es Guerra y Combate, al fondo hay sitio y después a tuitear, a ver Netflix. No les interesa nada, ni la política ni la historia del Perú. Y son millones de peruanos que ni saben de Sendero Luminoso y que no les importa. ¿Qué reflexión como peruano, como padre y como abuelo tendrías que hacer al respecto? Muy simple, yo creo que hay que incorporar a la currícula el curso de educación cívica que desapareció, se ha reincorporado, tengo entendido, pero dentro de ese curso se tiene que enseñar con objetividad lo que ocurrió en esos años nefastos de presencia de Sendero Luminoso y el MRTA. De ninguna manera hacer lo que se está efectuando, creo que a partir de este gobierno, que es que en la currícula se está insertando porciones, partes, segmentos del informe de la mal llamada Comisión de la Verdad, que fue una comisión integrada básicamente por caviares que han distorsionado toda la historia y que han querido politizar y han politizado su trabajo de manera tal que no hay ni reconciliación ni verdad en esa comisión. No debió haberse llamado CBR, ¿no es cierto? Si se hubieran gastado 12 millones de dólares o 15 o 20, lo mínimo que han podido hacer es poner el verdadero nombre. CBIO. Se vio. Así debe ser. Comisión de la Verdad de Izquierda y del Odio. Porque es la verdad de la izquierda y no ha reconciliado a nadie. Ha servido para odiar a Fujimori. Y ojo, la suerte de Belaúnde es que estaba muerto, porque si no, lo hubieran perseguido. Y Alan García, con la habilidad que le caracteriza, si no se hacía pata de García Sayán, también lo metían preso. Porque tú fíjate, a Alan García, soplidito nomás. Así.
Alan García que sabe, lo agarró a García Sayán, yo te apoyo acá, pues después acá. Lo apoyó cuando yo lo denuncié a García Sayán por condenarle penas a los terroristas. Y en la comisión, la subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso, que faltando el debido proceso lo exoneró a García Sayán, tuvo el voto de, por lo menos, un aprista, y según información que yo recibí, por instrucciones recibidas de Alan García. 212-5353-0824-802 en Radio Capital, tu opinión importa. Le ruego a Francisco Escanseco Tábara ponerse los auriculares, él es presidente del Consejo por la Paz. Los chicos saben del terrorismo, saben del MRTA. Aló, buenos días, tu opinión importa. Buenos días, señor Bater. Sí. Buenos días, le saluda Álvaro de Chorrillos. Sí. Señor Bater, lamentablemente el curso de historia del Perú no enseñan ahora lo que es la República. Lamentablemente está muy retraída nuestra educación. Ahora le han cambiado hasta de nombre. No sé si eso lo sabe Pancho Escanseco. En tu época y en mi época era Historia del Perú, Historia Universal. ¿No es cierto? Y ahí te enseñaban, seguramente de manera paporretera, critica lo que tú quieras, ¿no es cierto? Ahora se llama personal social. Ya no se llama historia, ya no, personal social. Y así como de la guerra con Chile te enseñan 2 días o 3 días, ¿no es cierto? Hace 3 días, o sea, de la guerra del Perú contra Sendero Luminoso y con el RTA, no es ni una hora. No hay ni siquiera, colegios donde no hay ni siquiera 1 hora para que los chicos sepan lo que pasó en los 80. Y si te dan 1 hora, te dan la visión del profesor del SUTEP, o del CONARE SUTEP, en donde dice el conflicto armado interno. Así es. Esa es la realidad. 8:41, aló, buenos días, tu opinión importa. Aló, Fili, buenos días. Sí, buenos días. Pedro S. Martín. Aló, buenos días. Sí, te escucho. Sí, adelante, Pedro. Un saludo a tu acompañante. ¿Cómo está? Amigo, lo que está sucediendo ahora es lo que mismo Fujimori dijo en su momento, cuando todos los políticos en su conjunto acusaron a Fujimori para liberar y estar a favor de los terroristas. Y el señor que está sentado también colaboró, porque dio visto bueno a todo lo que se ha hecho y ahora está sucediendo. Ahora que no se llenen las vestiduras de estar en contra del terrorismo. La comisión Tausen, ¿qué hizo? Se casó con un pata que era del Palacio y hicieron plata con la comisión, que se levantaron millones y millones pro derechos de los peruanos y no eran pro derechos de los terroristas. Y no van a decir ahora que en el texto escolares, por equivocación en el gobierno de Alan, mencionaron como combatiente a Abimael Guzmán, o me equivoco, y rectificaron después. A ver, le cuento algo y aprovecho la presencia de... No, se ha equivocado, se ha confundido con Willy González Areca. Tú no estás casado con Anel Tausen. Nada que ver con... Creo que eres familiar de la mamá de Anel Tausen. Anel Escanseco de Tausen es mi hermana. Correcto. Pero políticamente yo no tengo absolutamente nada que ver con Anel Tausen, ni mucho menos con Toledo, ni con Willy González. Claro, y tu sobrina. Y en el último caso, sobrina, Javier Escanseco, ¿no? Es tu primo. Imagínate, yo he estado en discrepancia total con él durante toda su carrera pública y la mía, ¿no? Y es tu primo. O sea, hay que respetar. Está confundido el señor, ¿no? Correcto, pero sí es importante, hablando de esta palabra confusión, que la gente lo entienda. Durante toda la década del 80 y a principios de los 80, toda la izquierda del Perú no estaba confundida. La izquierda dudaba si apoyar a Abimael Guzmán o no apoyarlo. Javier Escanseco, Napurí, Dammert, toda la gente pues, de ultraizquierda dudaban de apoyarlo o no. Susana Villarán, el ex esposo de Susana Villarán, que ha sido congresista, la gente del PCR, la gente del Partido Comunista del Perú, de una unidad de izquierda, o sea, esto un poco que comienza a cambiar cuando aparece Barrantes, que dice los terroristas son malos, porque antes de Barrantes como que todos disparaban para su lado, ¿no?
Entonces, esta confusión, que es del 80 al 85, 86, durante el gobierno de Alan García se pone mucho más agresiva. Lean Caretas, el año de la barbarie, el año 84, de Caretas, la historia de Sendero Luminoso. Lean el libro de Gorriti, la historia de una guerra milenaria. Te dice lo que pasaba en el Perú año tras año. En Caretas, ¿recordás, Pancho, que había pues un informe todas las semanas de la gente que moría? Entonces, hasta que llega, hasta que en el gobierno de Alan García entienden que hay que hacer labor de inteligencia, y en propio Mantilla hace el GEIN, y en el año 92 los capturan. Pero inclusive después del 92 hay mucha gente que apoyaba a estos señores de manera velada. Yo te rogaría que le expliques a la gente, luego de la pausa, qué cosa eran los abogados democráticos, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es hoy la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos? Y tienen una chamba muy parecida, ¿o me equivoco? Muy parecida, ¿no? Mira, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, hasta el año 94, si no me falla la memoria, jamás registró una violación de derechos humanos por parte del MRTA o de Sendero Luminoso. Se dedicó exclusivamente a denunciar a policías y militares. Hasta el día de hoy, las ONGs de la izquierda caviar, entre las cuales está esta llamada coordinadora, se han dedicado a perseguir a policías y a militares y a defender a los terrucos, como lo podemos ver en los fallos que emite la Corte Interamericana, que por cierto preside García Sayán. Entonces, es una situación, como lo hemos conversado hace unos minutos, clarísima. Acá hay un vínculo de carácter ideológico que nunca se ha roto y que yo atribuyo a lo siguiente. Estos señores, si se les puede llamar así, de la izquierda caviar, son izquierdistas de salón, son aquellos que van a cambiar el país y el mundo desde el café, Haití y Miraflores, y nunca han tomado el arma para irse al monte y matar gente. Como los otros sí lo hicieron, entonces ellos sienten una especie de deuda moral. Estos se han ido a luchar por la justicia social. O sea, en buen romance, vamos a hablarlo en términos más. Yo entiendo que tú eres una persona bastante más culta y educada que yo. No, hazme favor. Ellos no han tenido los huevos para tirar el petardo, ¿no? Ellos no han tenido los huevos para matarte. Así es. ¿No es cierto? Así es. No han tenido los huevos para sacarle la cabeza a tu hija, para matar a tu esposa y a tus hijos. Porque sí creen que a través de la violencia es que pueden llegar. Perdón, durante el gobierno de Toledo, no estoy hablando del gobierno de Belaúnde, no. Durante el gobierno de Toledo tomaron la cárcel de Yanamayo, ¿ya? Y el señor Churliza, el secretario técnico de la Comisión de Verdad, fue a dialogar con el doctor Guzmán. No, y Churliza. Toledo, está hablando del Toledo en Toledo, no está hablando hace 20 años. 8:47. Vamos a seguir hablando de este tema con Francisco Escaseco hasta las 9 de la mañana con 15. Pausa, regresamos. Cuando leo la mención de Office de Microsoft, me acuerdo de mi abuelo, ¿no? Mi abuelo era británico, porque decía, behave on your duties, ¿no es cierto? Haz las cosas bien. Y ahorita que hemos estado escuchando heavy metal, a esta canción pues de los Ángeles del Cielo, de los metaleros, de Iron Maiden, tiene las palabras de Winston Churchill, ¿no? El gran león inglés. Inglaterra es una isla del tamaño de Loreto de Ucayali y no ha perdido una guerra jamás. Pero los ingleses siempre tienen clara la cuestión: ¿quién es tu enemigo? Y el enemigo del peruano es el terruco, es el comunista. Es el peor enemigo que tenemos en cualquiera de sus formas y ropajes. Sendero, MRTA, antiminero, antipolicía, antiestado, abortero, ese es el enemigo. Y a ese enemigo, como dice Churchill, hay que buscarlo en las calles, en las plazas, en los playas, en donde sea. Atacarlo y vencerlo. 8:52. ¿Qué saben los chicos de Sendero Luminoso? Silvita González, buenos días. Tu opinión importa. Son 8:52. Tu opinión importa, Philip. Estamos justamente en Pueblo Libre y conversando con algunos adolescentes inclusive, o gente de entre 20 y 25 años. Muchos lamentablemente desconocen lo que sucedió en los años 80 y 90. Mucho más cuando presentamos tal vez algún personaje que para ellos es desconocido y es también alguien que ha hecho mucho daño a nuestro país. Estamos justo acá con algunos estudiantes y vamos a conversar con ellos. ¿Qué tal? Buen día. ¿De qué distrito eres? Olrigancho. Dime, ¿te han hablado a ti de lo que pasó en la época de los 80, los 90 con el terrorismo? No, nada.
¿Nunca te contaron lo que sucedió? Bueno, algunos rumores, ¿no? Que decían que apagaban la luz, ¿no? De los postes, creo que para que no haga luz o algo así, ¿no? Yo acá voy a mostrarle, Philip, algunas figuras. Voy a empezar primero por esta, por ejemplo. A ver, ¿tú reconoces a este personaje? No, ¿Nunca lo has visto ni en las noticias? la verdad no. No. Voy a empezar con otra figura, por ejemplo. Esta es la segunda figura que voy a presentar, Philip. A ver, esta persona, ¿la conoces? No, tampoco. ¿Nunca la has visto? No, tampoco. No, ¿se te hace familiar? No, la verdad no. Bueno, y una que tal vez es más fresca por las noticias. Esta es la tercera imagen que voy a presentar. A ver, joven, ¿usted reconoce a esta persona? Tampoco. Nunca. No, tampoco. Bueno, te voy a un poco a refrescar la memoria o enseñar el día de hoy. Por ejemplo, principalmente esta. Este es Abimael Guzmán, que es el líder de Sendero Luminoso. ¿Has oído alguna vez ese nombre? Sendero Luminoso, sí. He oído el nombre de Sendero Luminoso. ¿No sabes todo el daño que hizo? No. No tanto. No tanto. Dime, ¿en el colegio te han hablado también al respecto o también los profesores? La verdad, un poco, pero hace tiempo ha sido. Muy poco. Sí, hace poco. Acá tampoco. Este es Víctor Polay Campos. ¿Nunca has escuchado hablar de él? No, la verdad. Líder del MRTA. Nada. No, nada. Ok. Bueno, gracias. Tu opinión importa. Philip, lo que tratamos también de demostrar hablando con los jóvenes es que somos los adultos los responsables en justamente comentarles por qué es lo que sucedió en aquellas épocas, qué pasó. Voy a ver si acá hablo también con gente adulta, a ver qué ocurre justamente plantando nuestro tema esta mañana. Caballero, permítanos un minutito. ¿Por qué cree usted que a veces los jóvenes no saben sobre la... No quieren acá, por acá. A ver, por acá. Caballero, buen día. ¿Por qué cree usted que los jóvenes a veces no saben de la época que ocurrió el terror acá en nuestro país? No están bien informados, también. Capaz que no están bien informados, pues. Por ejemplo, ¿usted le ha contado al sobrino, a los hijos lo que pasó? A mis hijos todavía no, pero sí uno sabe lo que ha sufrido de la gente antes, pues, ¿no? Lo que ha ocurrido todo el terrorismo que hubo antes, ¿no? Ya. Señor, muchas gracias. A ver, por acá me voy con otro joven rápidamente. Joven, buen día. Disculpa que le interrumpa un ratito su desayuno. ¿Usted sabe lo que ocurrió en la época de los 80 y los 90 con el terrorismo? ¿Qué le han contado a ese respecto? Sí, sobre Montesinos, sobre Abimael Guzmán. Sí, que crearon el terror acá en el Perú, que ellos quisieron gobernar a su manera, a su modo, y comenzaron así a meter su idealismo, lo que ellos pensaban. ¿Quién te ha hablado de esto? ¿En el colegio o en el colegio? Y mi familia también comentaban con esto. ¿Tú reconoces a esta persona que ves acá? Estoy mostrando esta imagen. No lo conozco. ¿La conoces? A ver, ¿conoces a este otro personaje? Sí, él es Abimael Guzmán. Abimael Guzmán sí lo conoce. Sí. ¿Quién es? A ver, coméntame. Él es el jefe del Sendero Luminoso. Bueno, y acá te muestro que Víctor Polay Campos es la primera figura que te mostré, que él es el líder del MRTA. Del MRTA, sí, otro genocida. Muy bien, gracias, tu opinión importa. Bueno, Philip, hemos tratado de ver el conocimiento que tienen los jóvenes y también a veces la responsabilidad que tienen los adultos en contarlo. Yo creo que debería ser parte de historia del Perú dentro de un centro educativo, pues ellos deben saber lo que pasó, para evitar que justamente movimientos como el Movadef capten a estos jóvenes y nuevamente les metan ideas subversivas. Adelante. 57, yo lo veo así, ¿no? La batalla cultural la sigue ganando Sendero Luminoso y el MRTA. ¿Por qué? Porque hay un inmenso antifujimorismo y un inmenso antiaprismo. Entonces, el odio contra Fujimori, contra Alan García y contra el APRA, que tiene muchísimas razones y asideros, ¿correcto? Hay miles de razones por las cuales tú puedes odiarlos a ellos, pero eso no quiere decir que borres la historia y que todo lo que ellos hicieron fue malo y que todo lo que los otros hicieron fue bueno. O sea, como que quieren borrar la historia y en el equilibrio poner al Estado, a militares, policías, jueces, ronderos, miles de apristas muertos, miles de populistas muertos, ¿no es cierto? Me refiero a gente de Acción Popular, ¿no es cierto? Gente que no eran dirigentes, gente que no eran NNs, eran simples, no sé, eran regidores de un centro poblado. Son lo mismo.
Ahí, viste, un tipo dijo, no, Montesinos, Abimael Guzmán, sembraron el terror en el Perú. O sea, eso es lo que sabía ese pata. Y el otro chico no sabía nada, Pancho. Se ha encargado de procurar poner en el mismo plano a los terroristas y a las fuerzas del orden. Acuérdate que en las palabras iniciales de la Comisión de la Verdad, de sus conclusiones, dicen que los últimos años del siglo XX constituyeron la etapa más vergonzosa de la historia del Perú. Como si la responsabilidad de toda esta masacre que ocurrió y todo el daño fuera de los gobiernos que tuvimos en ese periodo y no fundamental y esencialmente de los terroristas. Y esta es parte de la prédica de izquierda marxista que sigue existiendo en un país como el nuestro, en donde infortunadamente tú tienes ahora a la derecha, y cuando se habla de izquierda, se habla de izquierda marxista. No hay una izquierda socialdemócrata como la que debería existir y como la que existe en otros países de América y Europa. 8:59, le ruego súper concreción a la próxima llamada. Aló, buenos días, tu opinión importa. Aló. Aló, sí, lo que pasa es que llega con un poco de retraso la señal, porque estamos lejos. ¿De dónde me estás llamando? Te habla Mar Monier. Mar, entiendo que tú estás en Austria o en Alemania. Te ruego súper concreción y que bajes el volumen de tu receptor para que no acople. Buenos días, tu opinión importa. No hay nada con volumen aquí. Yo estoy atentísima a lo que tú estás diciendo. A ver, cuéntame. Y atentísima a lo que está diciendo Pancho, quien tiene muchísima razón. El tema de los terroristas y el tema del terrorismo hoy por hoy se ha convertido en un negocio, ¿ya? El negocio de la muerte de toda esta gente, de todos estos desgraciados, de todos estos perros, de todos estos gusanos, de todas estas basuras, que mucha gente me dice, Mar, por favor no utilices adjetivos calificativos porque eres una muchacha académica que estudia afuera y en fin. A mí no me interesa, Philip. A mí lo que me importa es que la gente sepa el tipo de porquería que es cada terrorista y el tipo de porquería que es cada persona que protege y que defiende a los terroristas, ¿ok? Bajo la careta de una ONG que para ellos los únicos que tienen derechos humanos son los terroristas y son traficantes de derechos humanos. No son defensores de derechos humanos. Ninguna de estas ONG, ni la APRODE, ni la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, con el pedazo de ociosidad y de vaga que se llama Rocío Silva Santisteban. Y yo siempre voy a decir las cosas como tienen que ser. A esta gente hay que llamarla como lo que es. Aquí no existen las chapitas que se ponen entre ellos, ¿no? Como por ejemplo Julio Arbizú con una maestría que no existe, y que estafó a todos los peruanos. Una cuestión, Mar, explícame algo. Tú, bueno, es mala educación, pero voy a ser maleducado. ¿Tú qué edad tienes? ¿Qué viviste de esa época? Yo tengo 35 años, de los cuales 16 vivo fuera del Perú. ¿Ya? He hecho carrera en Estados Unidos, he hecho carrera en Europa. ¿Y tú qué te acuerdas de Sendero Luminoso y el MRTA? Porque Pancho es algo mayor que yo, ya debe estar tu base 6 y poquito, yo tengo 48, pero hay cantidad de chicos como los que acabamos de entrevistar que no tienen idea quién fue Abimael Guzmán, ni Cárdenas Schulte, ni Polay, ni Serpa, ni Rincón, ni nadie. ¿Qué le tendrías que decir tú a los chicos menores de 30 años, que son casi de tu generación, que no tienen ni idea de lo que pasó? Ya, mira, te voy a contar algo que fue muy claro, Philip. Una vez fui con mi padre a esta agencia que estaba, creo que era del Banco Continental, que estaba en la esquina de Juan de Arona, donde estaban todos los bancos. Correcto. Y recuerdo cuando pusieron una bomba, hicieron un forado, el caos que fue, la sangre, la desesperación de la gente, los vidrios rotos, y eso era algo de cosa de cada día. Recuerdo que cuando se escuchaban las bombas, cuando volaban las torres de alta tensión y nos quedábamos a oscuras, ya decíamos, ahora, ¿en dónde estará la torre, no? Que habrán volado nuevamente. No había luz, teníamos que estudiar con velas, me acuerdo. Recuerdo también los paros armados, cuando amenazaban a la gente que iba a salir a trabajar con matarla en las estaciones de bus, con matarla donde sea. Y lo hacían al interior del país.
cosa que la prensa en ese tiempo, me imagino, como ahora que está sesgada, no informaba. Pero a la gente le mataban todos los días. Y luego lo de Tarata, que lo de Tarata ya fue lo último. Pero el terrorismo mató gente todos los días. Recuerdo que los del MRTA, que aquí en Europa los quieren ver como unos angelitos, extorsionaban y secuestraban a la gente, a López Albújar, a un empresario, me acuerdo, creo que era Rothschild o algo así. El señor Klippert, ¿no? El dueño de Drogasa. Sí, que lo mataron porque no se lo pudieron llevar. A Hochschild, que es el padre quien ahora hace tantas obras de bien, que es el señor Hochschild, lo revientan a balazos muy cerca al hipódromo de Monterrico, y como consecuencia de ese atentado al ingeniero Hochschild Plaut, Fujimori da la ley de terrorismo agravado. Exactamente, esa muerte la recuerdo como si fuera ayer, porque yo vivía muy cerca en ese tiempo, ¿ya? Y una de las preguntas, permíteme por favor, Philip, decirte, una de las preguntas que le faltó en esa entrevista echada, sumisa, delicada, ¿no?, que le hace Álvarez Rodríguez a este microbio terrorista, asesino, Peter Cárdenas Schutz, fue: ¿dónde está el botín de los secuestros y de las extorsiones, ¿no?, de la banda terrorista MRTA que amasó durante todos esos años? ¿Dónde está hoy? Esa fue la primera pregunta que le faltó hacer. Son 9:04, tengo que cortar la comunicación, Martia, te agradezco, pero yo estoy segurísimo que hay mucha gente que te ha escuchado. Yo simplemente te pregunto a ti y le pregunto a Pancho Descanseco quién fue Freddy León Alayo. Les aseguro que el 99.99% de la gente no lo sabe. Era el chofer de Héctor Delgado Parker, asesinado por Libertia. Y a sus hijos no se les va a olvidar jamás que a su viejo, que era un humilde chofer, ¿no es cierto?, lo masacraron. Agarraron una comba, reventaron el carro, como el señor se negaba a abrir la puerta, comenzaron a ametrallar hasta que con la comba y con los balazos ametrallan, lo matan, abren la puerta y secuestran a Delgado Parker, porque el objetivo no era la vida de Freddy León Alayo, era llevarse al empresario. Anda, dile a ese hijo que se reconcilie con los que mataron a su viejo. Pausa, regresamos, son 9:05. Suena de nuevo la música, dice. Son 9:10. Es muy difícil. Y acá le pregunto a Pancho Descanseco, que eres político y de familia de políticos tantos años, ¿cómo no caer en el insulto? ¿Cómo no perder la paciencia cuando tienes un terrorista al frente? Mira, tuve un debate por segunda vez con Alfredo Crespo, el subsecretario de Movadef, y abogado Ismael Guzmán, hace un par de días, y me preguntaban lo mismo. Tú sabes, me has leído la mente, porque realmente yo estaba indignado, y este sujeto se presenta como si no hubiera pasado nada, ¿no? Él habla de reconciliación, de amnistía, en fin, aquí no pasó nada. Y tiene detrás 30.000 muertos, torturados, un país destrozado. Además, lo que tú dices, no hablemos solamente del pasado, hablemos del presente. ¿Qué pasa con las nuevas generaciones, con los hijos de los asesinados? ¿Cómo quedan de por vida? Y luego finalmente la amenaza que representan para el Perú ahora que los están soltando. Sobre eso, si me permites, Philip, yo he hecho un planteamiento que voy a hacerlo llegar al Congreso. Yo creo que si vamos a confiar en que el servicio de inteligencia del Perú, que creo que no funciona salvo de repente para chequear a los políticos, va a encargarse de controlar a los terroristas, estamos pensando en pajaritos preñados, ¿no? Entonces, la propuesta nuestra es la siguiente. El artículo 58 del Código Penal establece que para las personas que tienen una condena de carcelería suspendida, hay la obligación de concurrir mensualmente al Poder Judicial para informar sobre sus actividades y justificarlas. Yo creo que debe darse una modificación del código para que los terroristas se tengan que presentar una vez al mes al Poder Judicial a dar cuenta de sus actividades y justificarlas. Y a la primera que no concurra, se les ponga
grilletes o por electrónicos. último, yo creo que siempre deberían tener grilletes electrónicos. Bueno, pero en todo caso tienen que tomarse medidas, porque eso de quejarnos que las penas, ya sabemos, ya pasó. Ahora lo que hay que pensar al viejo es en el futuro, ¿no es cierto? Mira, a ti te tiene que haber pasado por un tema etario, ¿no? Tú siempre pensaste que la mujer que más ibas a querer en tu vida era tu mamá, hasta que tuviste una hija. Y después pensaste que tu hija era la persona que más ibas a querer en el mundo hasta que has tenido un nieto. Entonces hay Panchito Díaz Canseco Jr. o tu nieta simplemente te desarma y te destroza, ¿no es cierto? Una nieta vuelve baboso al hombre más inteligente, vuelve tierno al hombre más duro, al hombre más cruel lo ablanda. Los nietos tienen ese efecto. ¿Tú le regalarías una serpiente a tu nieta y que la meta a la cuna, no? Por favor, pues eso es lo que está pasando con el Perú. Las serpientes están saliendo de la madriesta y no se toman ninguna medida de precaución. O sea, lo están tomando de sorpresa de nuevo. 9:13 en Radio Capital, Tu Opinión Importa. Estamos con Pancho Díaz Canseco, presidente del Consejo por la Paz, hablando de por qué los chicos no saben nada, o poco, o muy poco, o de una manera distorsionada de la historia del Perú, de Sendero Luminoso del MRTA. Aló, buenos días, Tu Opinión Importa. Aló. ¿Qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Ladislao de Miraflores. Ladislao, Tu Opinión Importa. Mira, este tema del terrorismo, creo que en muchas cosas la historia no las cuentan como debe ser. Yo a mis hijos me decía que yo sé que en los libros no lo van a decir de educación, porque creo que no les importa enseñar. Es malo, son palabras que pueden herir a un joven, ¿no? Pero tienen que saber la realidad, lo que hemos pasado, ¿no? Pero me da pena, ¿no? Yo les cuento, ¿no? O sea, que Fujimori arregló el terrorismo, pero también que robó duro, ¿no? Que faltó poco para terminar como Argentina, en hambruna. Eso yo le cuento, ¿no? O sea, hay que decirles la verdad. O sea, yo le voy a decir así, Fujimori dejó 2.000 millones, todo lo que robó. Toledo dejó 16.000 millones. Alan dejó, entonces, hay que hablarles la verdad, robaron, todos roban. Y lamentablemente, mira, te quiero pedir de verdad que lo difundas, porque en verdad a los policías militares que vendan armas, a los delincuentes, condénenlos como traición a la patria, porque si se les ha pagado para que sean hay que meterlos presos, hermano. Gracias, 9:15. Lo que me prueba en la última llamada es que el comunismo en el Perú sigue trabajando y goza de muy buena salud, porque la lucha de clases, la agudización de las contradicciones, están inoculadas en su ADN. Abimael Guzmán, cuando lo toman preso, dijo: esto es un recodo en el camino. Luego dijo: vamos a dar un paso atrás para dar dos adelante, siguiendo la tesis de Lenin, ¿no? Correcto. Entonces, el odio, la lucha de clases, el divide y vencerás, el antiaprismo, el antifujimorismo, el antitoledismo y el antihumanismo, repito, todos los señores tienen un montón de razones para odiarlos, ¿correcto? Pero los muertos por Sendero Luminoso, las Fuerzas Armadas, policiales, los jueces, los fiscales, los ronderos, los regidores, tienen muchas razones para ser queridos. Y si tú detestas al partido aprista, seguramente tienes razón y debes odiar a todos los apristas. Vete a Alfonso Ugarte, sube las escaleras y vas a encontrar en las escaleras a los mártires del aprismo, NNs que nadie sabe quiénes son, que no son Villanueva, que no son Prialé, que no son García, que no son Townsend, no, gente NN que murió. Entonces todo tiene su yin, su yang, su lado oscuro y su lado claro, pero Sendero Luminoso todo es negritud, todo es maldad. Gracias, Pancho, por estar con nosotros. Tu opinión importa. Gracias a ti, Philip, y sigue con la campaña. Hay que informar a los jóvenes, a los chicos, sobre la desgracia que significó para el Perú Sendero Luminoso, y hazme el favor, este tema de Peter Cárdenas, espero que se apruebe en el Congreso el proyecto de ley para que los terroristas no puedan postular a cargos públicos. Es lo menos que se puede hacer, inhabilitarlos de por vida. Muy amable, Francisco Canseco, presidente del Consejo por la Paz. Son 9:16 en Radio Capital. Tu opinión importa. Regresamos con el congresista de la República, Johnny Lescano. El tema de las extorsiones, de la inseguridad, tiene que ver también con la tecnología. Tiene que ver con los extorsionadores que manejan las extorsiones de las cárceles, y los choros tienen comunicación extraordinaria, porque hay celular de un chip, celular de dos chips, celular Bamba, chip Bamba, y no hay ningún control sobre quién es quién tiene celular, quién tiene iPhone, quién tiene smartphone, o sea, lo que sea. Y los choros usan y abusan de la tecnología para matar, para robar y para extorsionar. Pausa, regresamos con Johnny Lescano.